A los 61 años, Eddie Herrera finalmente confesó la verdad aterradora sobre Ruby Pérez. A los 61 años, cuando muchos artistas piensan en la retirada, en descansar después de décadas de giras, aplausos y sacrificios silenciosos, Eddie Herrera decidió romper un pacto que había guardado durante casi toda su carrera. Un pacto hecho entre dos voces emblemáticas del merengue, la suya y la de Ruby Pérez. Durante años, los seguidores, los periodistas y hasta los propios músicos que trabajaron con ambos sospechaban que había algo no dicho, una historia enterrada bajo la alfombra de los escenarios brillantes. Pero nunca nadie imaginó que, detrás de esa hermandad musical marcada por éxitos, colaboraciones y rivalidades artísticas, se ocultaba una verdad capaz de estremecer a toda la industria tropical. El día que decidió hablar, Eddie Herrera parecía otro hombre. Ya no era el joven elegante de sonrisa impecable que irrumpió en los años 80 como una de las voces más potentes del Caribe. Ahora, con el cabello plateado y las huellas de los años escritas en el rostro, tenía la serenidad de quien ha sobrevivido a demasiadas tormentas. Aún así, cuando abrió la entrevista diciéndole al periodista, «Ha llegado el momento de decir algo que he callado por décadas», todos comprendieron que no se trataba de un simple comentario nostálgico. Era una confesión. Lo que muy pocos sabían es que todo comenzó mucho antes de que ambos se convirtieran en estrellas. A finales de los años 70, cuando el merengue moderno apenas estaba tomando forma y dominicanas y dominicanos soñaban con que ese ritmo traspasara las fronteras del Caribe, los jóvenes Eddie y Ruby coincidían constantemente en audiciones, festivales y pequeños estudios improvisados donde los productores buscaban la próxima gran voz. Ambos tenían hambre de escenario, cada uno a su manera. Ruby con su potencia imparable, Eddie con su elegante control vocal. Desde entonces, se formó entre ellos una mezcla de respeto, admiración y rivalidad que marcaría para siempre sus carreras. Durante años se dijo que su rivalidad era únicamente profesional, un duelo musical como tantos que nacen entre artistas talentosos. Pero Eddie, a sus 61 años, finalmente confesó que detrás de esa tensión había algo mucho más oscuro, algo que nunca había tenido el valor de compartir. Según sus propias palabras, lo que ocurrió con Ruby Pérez no solo cambió su carrera, también puso en riesgo su vida. Todo comenzó en 1983, cuando ambos fueron convocados para audicionar como posibles voces principales de una de las orquestas más importantes del momento. Ese día, según relató Eddie en su inesperada confesión, ocurrió algo que jamás pudo olvidar. Describió el ambiente del estudio como tenso, casi irrespirable. Como si todos supieran que aquella audición iba a definir el futuro de cada uno de los aspirantes. Ruby llegó con una seguridad casi desafiante, mientras que Eddie intentaba controlar sus nervios. Hasta ahí todo parecía normal. Pero Eddie Herrera reveló que, instantes antes de entrar al estudio, Ruby lo tomó por el brazo, lo miró fijamente y le dijo una frase que lo dejó paralizado. «Tú no sabes en lo que te estás metiendo. Esto no es solo música». Esas palabras lo persiguieron durante décadas. Yo pensé que Ruby estaba bromeando, intentando intimidarme como parte de la competencia, explicó Eddie. Pero con los años entendí que no era así. Había algo más, algo que él vivía y de lo que intentó advertirme. Cuando ambos entraron a formar parte de distintas orquestas, el tiempo parecía haber diluido ese episodio extraño, pero la sensación jamás desapareció del todo. Con los años, Ruby comenzó a sufrir una serie de accidentes y tragedias que marcaron su carrera. El terrible accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, los largos periodos de silencio en los que desaparecía de los escenarios, sus luchas personales que siempre quedaban envueltas en misterio. La prensa hablaba, los fanáticos especulaban, pero nadie sabía la raíz de ese patrón de infortunios. Según Eddie, él sí sabía, o al menos había empezado a intuirlo. En su confesión, Eddie declaró que, durante una gira en los años 90,
compartió camerino con Robbie por primera vez después de muchos años de distancia profesional. Aquella noche, confesó, escuchó algo que lo dejó sin aliento, un grito, un golpe seco y luego un silencio absoluto. Cuando intentó abrir la puerta, Robbie lo detuvo desde dentro y le pidió, casi suplicando, que no entrara. «No te metas, por tu bien», dijo Robbie con una voz que Eddie aún recuerda temblorosa, quebrada. Años después, esa escena cobró sentido. Eddie explicó en su relato que Robbie Pérez llevaba años luchando contra una sombra que él mismo jamás quiso nombrar. Una amenaza surgida en los primeros días de su carrera, una especie de pacto no elegido, como lo describió Eddie, que habría perseguido al cantante durante toda su vida artística. No habló de brujería ni de mafias musicales, aunque muchos interpretaron sus palabras de esa manera. Lo que sí dejó claro es que Robbie había sido víctima de un entorno tóxico, violento y manipulador dentro de la industria, un entorno que él nunca quiso exponer por miedo a las consecuencias. Eddie confesó que durante décadas cargó con la culpa de haber callado, que siempre sintió que Robbie esperaba que él hablara, que dijera lo que había presenciado, que sacudiera a una industria que por años guardó silencio ante las tragedias de uno de sus hijos más talentosos, pero nunca tuvo valor. Le temía a perderlo todo, su carrera, su seguridad, su familia, su vida. A sus 61 años, en cambio, parecía no temerle a nada, quizá porque ya había vivido lo suficiente, quizá porque el peso del silencio era demasiado grande, o quizá porque, como él mismo dijo, ya no quiero pasar mis últimos años con esta deuda moral. La parte más impactante de su confesión fue cuando reveló un episodio totalmente desconocido hasta ese momento. Un encuentro secreto entre él y Robbie Pérez en 2008, poco antes de que Robbie sufriera uno de los momentos más duros de su carrera. Según Eddie, Robbie lo llamó desesperado, llorando, y le pidió que se reunieran en un lugar apartado, sin cámaras, sin músicos, sin nadie. Allí, Robbie le confesó que había descubierto algo terrible, irreparable, relacionado con personas muy poderosas dentro y fuera del mundo del merengue. Algo que lo había condenado desde joven, y que seguía pesando sobre él. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía decir la verdad, declaró Eddie. Pero yo no dije nada, y eso me atormentó durante años. Cuando el periodista le preguntó si su vida también había estado en peligro, Eddie respondió con un silencio largo, casi insoportable. Finalmente, dijo, digamos que estaba mejor callado. Durante mucho tiempo hablar no era una opción. Su voz sonaba firme, pero sus ojos contaban una historia distinta. Una historia de miedo, lealtad, remordimiento y secretos demasiado peligrosos. No quiso dar nombres, no quiso entregar detalles explícitos, pero cada frase dejaba claro que lo que Robbie Pérez había vivido y lo que Eddie había presenciado a distancia iba mucho más allá de la simple rivalidad profesional que la prensa tanto disfrutaba alimentar. Llegó cuando Eddie reveló lo que más lo había marcado. Una carta escrita por Robbie Pérez, que él había recibido muchos años atrás y que jamás había mostrado públicamente. No la leyó en voz alta, pero describió su contenido con palabras que estremecieron a todo el estudio. Robbie me pidió perdón, dijo Eddie, por involucrarme sin querer en aquella oscuridad. Me dijo que yo era el único en quien confiaba plenamente, y me pidió que, si algún día tenía el valor, dijera lo que él nunca pudo decir. Por eso estaba allí, para cumplir una promesa hecha mucho antes de que la fama, el éxito y las giras internacionales transformaran sus vidas. Una promesa hecha entre dos hombres que compartieron escenario, sueños, miedos y secretos. Hoy hablo por él, concluyó Eddie, porque nadie merece cargar solo con algo tan devastador. Y en ese momento, la industria del merengue, sus fanáticos y todos aquellos que habían seguido de cerca la vida de Robbie Pérez, comprendieron que aquella rivalidad que tanto habían romantizado no era un duelo artístico, era una historia de supervivencia,
Una historia rota por el silencio. Una historia que recién comenzaba a revelarse. La noche del secreto. Lo que Ruby Pérez nunca quiso que se supiera. Después de su confesión inicial, el silencio mediático que siguió fue casi sepulcral. Los periodistas no sabían cómo reaccionar. ¿Estaba Eddie Herrera insinuando que Ruby Pérez había sido víctima de una conspiración dentro de la industria musical? ¿O simplemente estaba hablando en clave de las duras realidades que enfrentan los artistas tropicales cuando el brillo del escenario se apaga? Durante días, los programas de televisión debatieron sus palabras. Las redes sociales se llenaron de teorías, de recortes de entrevistas antiguas, de gestos y frases pasadas reinterpretadas bajo una nueva luz. Pero solo Eddie sabía lo que realmente había visto aquella noche, y lo que lo había perseguido por décadas. Según relató en una entrevista posterior, su relación con Ruby Pérez nunca volvió a ser la misma después del misterioso encuentro de 2008. Esa reunión, una conversación privada en una casa en las afueras de Santo Domingo, sin testigos, había sellado el destino de ambos. Eddie dijo que Ruby se encontraba irreconocible, con los ojos hundidos, una mirada de paranoia constante y una voz cargada de desesperación. No hablaba como un hombre en paz consigo mismo, sino como alguien que había visto algo imposible de borrar. Ruby le habría dicho: «Nos usaron, Eddie. Nos usaron, y no lo supimos hasta que fue demasiado tarde». Esa frase se convirtió en el centro de toda la reflexión posterior de Herrera. Años después comprendió que Ruby se refería no solo al lado oscuro de la industria, la explotación, los contratos abusivos, la manipulación de productores, sino también a algo más profundo, algo espiritual, incluso místico. En varios pasajes de su confesión, Eddie utilizó palabras como sello, energía y ritual. Los fanáticos más racionales descartaron esas referencias como metáforas, pero otros comenzaron a unir piezas dispersas. Las desapariciones repentinas de Ruby, los accidentes, los rumores de maldiciones, los cambios bruscos en su comportamiento. Durante los años 90, cuando Ruby Pérez alcanzó la cima de su carrera, hubo momentos en que parecía estar en guerra con sí mismo. En el escenario irradiaba poder, carisma y emoción. Pero fuera de él, se decía que era un hombre atormentado. Eddie, aunque pocas veces coincidía con él públicamente, seguía cada paso desde la distancia. En su confesión, reconoció que había intentado ayudarlo varias veces, pero que Ruby siempre lo rechazaba, con la misma frase de siempre: «Tú no entiendes, Eddie, esto no se puede romper». Lo que pocos sabían es que esa frase tenía un origen preciso. Según Eddie, provenía de una noche en 1984, durante una de sus primeras giras juntos. En un hotel de Puerto Plata, después de un concierto multitudinario, un grupo de productores extranjeros organizó una reunión privada con los músicos. Prometieron contratos internacionales, giras por Estados Unidos, Europa y América del Sur. Era la oportunidad que ambos habían esperado. Pero algo en aquella reunión los inquietó profundamente. Eddie relató que la atmósfera era extraña. El salón estaba tenuemente iluminado. Los productores hablaban con una calma antinatural. Y entre ellos, había una figura que nadie conocía. Un hombre extranjero que no participaba en la conversación, solo observaba y tomaba notas. En un momento, Ruby se levantó, visiblemente incómodo, y dijo: «No firmaré nada sin leerlo antes». A lo que uno de los productores respondió con una sonrisa fría: «No te preocupes, ya lo has hecho». Esa frase, según Eddie, marcó el principio del fin. Ruby abandonó el lugar con el rostro desencajado, y al día siguiente se negó a cantar. Días después, el accidente automovilístico casi fatal ocurrió. A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. Los medios lo presentaron como un milagro viviente, pero Eddie sabía que aquel milagro tenía un trasfondo siniestro. Años después, Ruby confesó que no recordaba nada del accidente, ni siquiera haber perdido el control del vehículo. Solo recordaba una presencia
y un grito que lo acompañó durante semanas. En su relato, Eddie dijo algo que dejó a todos helados. Esa misma presencia la sentí yo también, años después, cuando intenté grabar una canción que él había dejado inconclusa. El estudio donde grabó aquella canción, una pieza melancólica que hablaba de traición y redención, experimentó una serie de fallos técnicos inexplicables. Los micrófonos se apagaban solos, las luces titilaban, y en una de las grabaciones, al reproducir la cinta, se escuchó un murmullo que nadie había emitido. Una voz grave que repetía una frase ininteligible. Pensamos que era interferencia, explicó Eddie. Pero al ralentizar la grabación, entendimos las palabras. Esto no ha terminado. Eddie no volvió a cantar esa canción. Ni siquiera la incluyó en sus discos posteriores. Dijo que cada vez que intentaba interpretarla, sufría pesadillas. En una de ellas, veía a Robbie mirándolo desde un escenario vacío, con el rostro cubierto de sombras, diciéndole, «Habla, antes de que sea tarde». Durante los siguientes años, Eddie Herrera se concentró en su carrera, intentando olvidar todo. Pero el destino tenía otros planes. En 2015, mientras participaba en un homenaje televisivo a los grandes del merengue, sintió algo extraño al escuchar el nombre de Ruby Pérez. Una especie de presión en el pecho, un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Esa noche, al regresar a su hotel, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua, él y Robbie, sonrientes en un camerino de 1984, con una inscripción escrita a mano en la parte trasera. Nunca debimos firmar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Eddie guardó esa foto durante años, sin mostrarla a nadie, hasta que finalmente decidió hablar públicamente. En su confesión explicó que esa foto no solo era un recuerdo, era una advertencia. Decía que cada vez que la miraba, sentía que la tinta de la inscripción se oscurecía, como si las letras estuvieran vivas. Por eso la quemó. Pero incluso después de hacerlo, aseguró que el mensaje seguía allí, grabado en su mente. Lo más perturbador llegó cuando, durante una entrevista con un programa de investigación musical, Eddie afirmó que poco antes de morir, Ruby le había dejado un último mensaje en su buzón de voz. Una voz débil, casi irreconocible, decía, «Ya no puedo luchar, ellos ganaron». Cuando el periodista le preguntó quiénes eran ellos, Eddie solo respondió, «No lo sé con certeza, pero no eran humanos en el sentido común. Muchos lo tildaron de supersticioso, otros de loco. Pero los más cercanos a ambos artistas aseguraron que algo de verdad había en sus palabras. Varios exmiembros de las orquestas con las que trabajaron contaron episodios extraños. Instrumentos que se desafinaban sin razón, cintas que se borraban misteriosamente, luces que se apagaban durante conciertos donde sonaban ciertas canciones. Todo parecía apuntar a un patrón. La música que los unió también parecía perseguirlos. En medio del caos mediático, Eddie confesó que había empezado a escribir un libro sobre todo lo sucedido. Un intento de exorcizar los demonios del pasado. En sus páginas, narraba los años dorados del merengue, pero también los sacrificios ocultos detrás del brillo. Hablaba de los contratos leoninos, de la manipulación emocional, de las presiones psicológicas y del costo humano de vivir entre aplausos. Pero sobre todo, hablaba de Ruby Pérez como un hermano caído, un mártir silencioso de una industria que consume a sus propios hijos. La verdad aterradora que Eddie reveló no era solo un secreto místico o conspirativo, era también una denuncia. Denunciaba cómo los artistas tropicales habían sido explotados durante años, cómo muchos habían terminado enfermos, arruinados o en el olvido después de dar su vida a la música. En palabras suyas, el verdadero terror no está en los fantasmas, está en los contratos, en los silencios, en las manos que te aplauden mientras te empujan al abismo. A medida que avanzaba la entrevista, Eddie se quebró emocionalmente. Recordó la última vez que vio a Ruby Pérez sobre un escenario.
Era una noche de gala en Santo Domingo, llena de luces, cámaras y nostalgia. Cuando terminó su canción, Robbie se acercó a él y le susurró: «Prométeme que si yo falto, tú seguirás cantando por los dos». Eddie asintió, pero aquella promesa se transformó con el tiempo en una carga insoportable. Después de la muerte de Ruby, confiesa, no pudo cantar durante meses. Cada nota le recordaba su voz. Cada aplauso le sonaba vacío. «El escenario se convirtió en un cementerio», dijo. En los últimos años, mientras reflexionaba sobre todo lo vivido, Eddie comenzó a visitar los lugares donde ambos habían tocado juntos. Buscaba algo, quizá un cierre emocional. En uno de esos viajes, mientras recorría el antiguo estudio donde grabaron sus primeros temas, encontró una cinta olvidada, con una etiqueta escrita a mano: «Sesión inédita, Ruby and Eddie, 1983». La reprodujo con manos temblorosas. Lo que escuchó lo dejó petrificado. Una versión de una canción nunca publicada, con ambas voces entrelazadas. Pero lo inquietante no fue la música, sino un susurro al final, donde una voz, que no pertenecía a ninguno de ellos, decía claramente: «La deuda aún no se ha pagado». Desde entonces, Eddie dijo que comprendió que no podía seguir callando, que lo que Robbie había intentado advertirle aquella vez, lo que había tratado de romper, seguía presente. Y si yo no lo decía, alguien más sufriría lo mismo. Su decisión de hablar no fue fácil. Muchos colegas lo presionaron para retractarse. Algunos medios intentaron desacreditarlo, pero él se mantuvo firme. «He visto lo que el silencio hace con un hombre», dijo. «Yo ya no quiero morir con ese peso». En ese momento, el público comenzó a mirar su historia con otros ojos. Lo que antes parecía una rivalidad artística, ahora se entendía como una tragedia compartida. Un espejo roto de la fama y el dolor. El hombre que alguna vez fue el galán del merengue, ahora se mostraba vulnerable, humano, marcado por la culpa. Ruby fue más que un colega, concluyó. Fue el reflejo de lo que todos somos cuando el aplauso se apaga, almas que buscan redención. Y así terminó su segunda gran revelación. Pero todavía quedaban secretos. En los días siguientes, Eddie insinuó que existían pruebas, grabaciones y testimonios que aún no había mostrado. «Hay cosas que deben salir a la luz en su momento», dijo con voz pausada. «Cuando llegue ese día, entenderán que esto no fue una historia de miedo. Fue una advertencia, las pruebas ocultas y la verdad sobre la muerte de Ruby Pérez». El tercer acto de esta historia comenzó cuando Eddie Herrera, tras años de silencio y de insinuaciones, decidió mostrar al mundo lo que hasta entonces había guardado celosamente: las pruebas. Durante semanas, su entorno más cercano le había rogado que no lo hiciera. «Te van a destruir», le advirtió un productor veterano. «No estás preparado para lo que vendrá». Pero Eddie ya no era el joven temeroso que en los 80 firmaba contratos sin leer las letras pequeñas. Era un hombre cansado, dispuesto a poner en riesgo su reputación, si eso significaba honrar la memoria de su amigo y romper el círculo de mentiras que lo rodeaba. Todo comenzó con una conferencia de prensa que nadie esperaba. Se celebró en un hotel discreto de Santo Domingo, sin alfombra roja, sin cámaras de espectáculos. Solo unos cuantos periodistas, músicos y amigos íntimos. Eddie apareció con el rostro serio, vestido de negro, y en su mano llevaba una carpeta gruesa, vieja, con manchas de humedad. En la portada, una sola palabra escrita en tinta azul: Robbie. Cuando tomó el micrófono, el silencio fue absoluto. Lo que voy a decir hoy puede cambiar la forma en que recordamos a Ruby Pérez, comenzó. Pero también puede poner en evidencia la oscuridad que se esconde detrás del brillo de nuestra música. Los presentes se miraron entre sí, incrédulos. Algunos esperaban una confesión sentimental, una anécdota nostálgica. Nadie imaginaba que Eddie estaba a punto de abrir una herida que la industria llevaba años intentando cerrar.
Abrió la carpeta. Dentro había fotografías antiguas, cintas de casete, recortes de prensa y varias hojas mecanografiadas con notas personales. Entre ellas, una copia de la misteriosa carta que Ruby le había escrito años atrás. La mostró ante las cámaras. «Esta carta fue lo último que recibí de él», dijo, «y en ella me pedía que hablara si algún día sentía que la verdad estaba a punto de desaparecer». La carta comenzaba con una frase estremecedora. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a salvo». Ruby relataba en esas líneas los últimos meses de su vida. Cómo había recibido amenazas, cómo sentía que lo seguían, cómo los promotores que antes lo apoyaban empezaron a darle la espalda. Describía reuniones nocturnas con hombres de traje que le ofrecían contratos imposibles, siempre acompañados de la misma condición: no hablar del pasado, no mencionar nombres, no revelar lo que sabía sobre la red. En un párrafo final escribió: «No puedo seguir viviendo con miedo. Si algo me pasa, que sepan que no fue un accidente». Esa última frase, según Eddie, cambió por completo su visión de los acontecimientos, porque hasta entonces la muerte de Ruby Pérez había sido reportada como un triste episodio cardíaco, una consecuencia de su débil estado de salud. Pero las fechas, los testimonios y las circunstancias no encajaban. Eddie empezó a investigar por su cuenta. Revisó llamadas telefónicas, grabaciones antiguas, correos olvidados. Lo que encontró lo dejó helado. Una de las pruebas más impactantes fue una grabación de audio fechada solo 2 días antes de la muerte de Ruby. En ella se escuchaba su voz, temblorosa, hablando con alguien a quien llamaba el ingeniero. El contenido era inquietante. «Ya hice lo que me pidieron. No puedo seguir mintiendo. Si quieren callarme, háganlo, pero no toquen a mi familia». La llamada terminaba con un ruido extraño, como un golpe seco y un zumbido metálico. Eddie mostró el audio a un grupo de periodistas, quienes confirmaron que la voz pertenecía efectivamente a Ruby Pérez. Sin embargo, ningún medio se atrevió a publicarlo. Los que lo escucharon en privado dijeron que la atmósfera que se sentía al oírlo era inhumana, como si hubiese una presencia detrás del sonido, algo que no se podía explicar. Además del audio, Eddie presentó documentos que demostraban irregularidades en el certificado de defunción. Había discrepancias en la hora de muerte, en la descripción médica y en el lugar exacto donde fue hallado el cuerpo. «Dicen que murió solo en su casa, pero yo tengo testigos que lo vieron esa misma noche acompañado», afirmó. Entre los testigos se encontraba un técnico de sonido que había trabajado con ambos artistas durante años. En un testimonio anónimo, declaró: «Ruby no estaba solo. Vi un vehículo negro estacionado frente a su casa. Nunca había visto ese coche en el barrio. Después de eso, desapareció». El relato parecía sacado de una novela de suspenso, pero Eddie insistía en que todo era real. «Ruby sabía demasiado», repetía. «Sabía cosas que podían destruir carreras, contratos y reputaciones». Mientras hablaba, los periodistas tomaban notas febrilmente. Algunos, visiblemente asustados, bajaban la mirada. Otros grababan con sus teléfonos, temiendo que aquello no se repitiera jamás. Eddie continuó. En los últimos meses de su vida, Ruby había comenzado a escribir un libro. En ellos hablaba de un pacto de silencio entre varios músicos y productores. Un pacto que tenía como objetivo proteger una red de intereses económicos ligados a la música tropical. Y cuando intentó romperlo, lo eliminaron. Su voz tembló por un instante, pero enseguida recuperó la firmeza. «No puedo demostrar quién lo hizo, pero sí puedo demostrar que Ruby lo sabía, y que trató de advertirme». Mostró entonces la fotografía de la sesión inédita de 1983, aquella que había encontrado meses atrás. Pero esta vez reveló algo que antes no había dicho. Al analizar la imagen digitalmente, un experto detectó una sombra entre ellos, una figura humana parcialmente visible en el espejo del fondo. Cuando revisamos las grabaciones de esa sesión, esa figura aparece moviéndose. Nadie sabe quién era,
Pero ese día solo estábamos Ruby, yo y el técnico. La conferencia se convirtió en un escándalo internacional. Los canales de televisión interrumpieron su programación. Las redes sociales explotaron con teorías. Algunos hablaban de espionaje, otros de rituales satánicos, y unos cuantos aseguraban que se trataba de un montaje publicitario. Pero los ojos de Eddie, llenos de miedo y cansancio, demostraban que no había nada de falso en sus palabras. Al día siguiente, varias personas cercanas a Ruby empezaron a recibir llamadas anónimas. Una voz les advertía: «Dejen de hablar, esto no terminó». Eddie también las recibió, pero en lugar de callar, decidió ir más lejos. Publicó en sus redes sociales un mensaje contundente: «Ya no tengo miedo. Lo que hicieron con Ruby no quedará impune». Ese mensaje alcanzó millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Los fanáticos comenzaron a exigir una investigación formal. Se reabrieron archivos antiguos, se citaron a exproductores, y hasta el Ministerio de Cultura emitió un comunicado prometiendo revisar el caso. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una noche, mientras Eddie regresaba de una presentación en Santiago, su vehículo fue interceptado por 2 motocicletas. No lo atacaron, no lo robaron. Solo se acercaron y uno de los hombres le susurró desde el casco: «No sigas los pasos de Ruby». Esa frase lo paralizó. Durante días pensó en abandonar todo. «Me sentí como si el pasado me estuviera cazando», diría después. Sin embargo, su conciencia le impidió rendirse. Decidió terminar lo que Ruby había empezado: publicar el libro. Con la ayuda de un periodista de investigación, recopiló todos los documentos, grabaciones y testimonios en un manuscrito titulado El precio del silencio. El prólogo, escrito por el propio Eddie, decía: «Esta historia no es solo de Ruby ni mía, es de todos los artistas que alguna vez vendieron su voz por miedo, por necesidad o por ingenuidad. Que sirva como advertencia, el éxito sin alma es la peor de las maldiciones». El libro aún no ha sido publicado oficialmente, pero fragmentos filtrados en Internet revelan detalles escalofriantes. Nombres de empresarios, contratos falsificados, grabaciones destruidas y referencias a una organización invisible que controlaba parte de la música del Caribe desde la sombra. Eddie, lejos de retractarse, siguió apareciendo en medios, cada vez más delgado, con una mirada fija que mezclaba tristeza y liberación. «Sé que me están vigilando», dijo en una de sus últimas entrevistas, «pero ya no pueden callarme. Ruby está conmigo cada noche, y ahora por fin su voz vuelve a ser libre». En el cierre de esa entrevista, el periodista le preguntó si creía en fantasmas. Eddie sonrió levemente y respondió: «No sé si los fantasmas existen, pero te aseguro que la culpa sí. Y esa, cuando te persigue, no te deja dormir». Semanas después, en una ceremonia íntima en honor a Ruby Pérez, Eddie interpretó una canción inédita, escrita por ambos en los años 80, titulada La voz que no calla. Cuando la cantó, algo cambió en el ambiente. Los asistentes afirmaron haber sentido una energía distinta, un aire espeso, como si el propio Ruby estuviera presente. Al final, Eddie levantó la mirada al cielo y dijo con voz quebrada: «Hermano, ya cumplí mi promesa». El público rompió en aplausos, muchos entre lágrimas, y así, más de 40 años después de aquella primera audición, la verdad que había permanecido oculta finalmente salió a la luz. Pero incluso entonces, Eddie sabía que el precio de hablar era alto. En los días posteriores, su casa fue asaltada 2 veces. No se llevaron nada de valor, solo papeles. El manuscrito desapareció. Desde entonces, el libro El precio del silencio se ha convertido en una leyenda urbana. Algunos dicen que aún existe una copia escondida. Otros aseguran que fue destruido. Pero todos coinciden en algo. Desde que Eddie habló, la música del Caribe ya no volvió a sonar igual. Hoy, a los 61 años,
Eddie Herrera vive con la serenidad de quien ha enfrentado sus demonios. A menudo visita la tumba de Robbie Pérez y deja sobre ella una rosa blanca y una nota que siempre repite las mismas palabras. Tu voz no murió, hermano, solo cambió de frecuencia. El eco de una promesa. El legado de Eddie y Ruby. El amanecer en Santo Domingo tenía un brillo melancólico, el día en que Eddie Herrera cumplió 61 años. Las primeras luces del sol caían sobre el mar como si fueran fragmentos de oro, pero él no veía belleza, sino recuerdos. Sentado en el balcón de su casa, con una taza de café que se enfriaba lentamente entre sus manos, repasaba la historia de su vida como si fuera una película antigua, llena de aplausos, luces, amores y traiciones. Habían pasado más de 4 décadas desde que su voz resonó por primera vez en los escenarios del Caribe, y sin embargo, había algo que todavía lo mantenía despierto por las noches, el eco de una promesa que nunca dejó de cumplirse. Ruby Pérez ya no estaba, pero seguía ahí, en cada acorde, en cada canción, en cada suspiro que salía del público cuando alguien mencionaba su nombre. Y para Eddie, eso era tanto un consuelo como una condena, porque cada vez que intentaba avanzar, el pasado lo llamaba por su nombre. Desde que hizo pública la verdad, la vida de Eddie cambió para siempre. Muchos lo consideraron un héroe, un hombre valiente que se atrevió a enfrentar a una industria dominada por el miedo. Otros lo tildaron de traidor, de loco, de conspiranoico, pero él ya no buscaba aprobación, solo quería paz. Después de hablar, uno ya no teme morir, decía a los amigos más cercanos. Teme seguir viviendo sin propósito. Durante los años siguientes, Eddie se retiró parcialmente de los escenarios. No porque su voz hubiera envejecido, seguía sonando firme, elegante, inconfundible, sino porque necesitaba silencio. Un silencio que no encontraba en los estudios, ni en los conciertos, ni en las entrevistas. Lo buscaba en el mar, en los paseos solitarios por la playa, en los recuerdos de los días en que cantar era una celebración, no una batalla. A veces, al caminar por el malecón al atardecer, los turistas lo reconocían. «Maestro Herrera, ¿nos canta algo de Ruby?», le pedían con entusiasmo. Él sonreía, pero sus ojos se llenaban de una tristeza casi imperceptible. «Ruby no necesita que lo canten», respondía. «Él ya canta con el viento». Fue en esos paseos solitarios donde comenzó a escribir su segundo libro, una especie de testamento emocional titulado El eco de una promesa. A diferencia del primero, que estaba lleno de datos, pruebas y confesiones, este era una carta abierta a la memoria, a la música y a la amistad. Quiero que lo lean no como un escándalo, sino como una oración, escribió en la introducción. En sus páginas hablaba de la fragilidad de la fama, de las noches en que la soledad pesaba más que los aplausos, y de cómo el arte puede convertirse tanto en salvación como en prisión. El éxito no te pertenece, decía en uno de los capítulos. Es una luz prestada, y cuando se apaga, solo queda ver qué tan fuerte era tu alma para seguir brillando. A los 61 años, Eddie se veía reflejado en los jóvenes artistas que soñaban con ser el próximo Ruby Pérez o el próximo Eddie Herrera. Pero en lugar de sentir orgullo, sentía responsabilidad. Comenzó a organizar talleres gratuitos para músicos jóvenes, enseñándoles no solo técnica vocal, sino también ética, integridad y conciencia. Cantar es fácil, les decía. Lo difícil es seguir siendo humano cuando todos quieren convertirte en un producto. En una de esas charlas, un estudiante le preguntó, «Maestro, ¿usted se arrepiente de haber hablado?». Eddie guardó silencio unos segundos, y luego respondió, «Arrepentirme, ¿no? Pero sí me duele, porque hablar es como arrancarte una espina que ya se había vuelto parte de ti. Duele, pero respiras mejor». A medida que envejecía, su visión de lo ocurrido con Ruby se transformaba. Ya no lo veía solo como una tragedia, sino como una lección espiritual.
Quizás todo esto tenía que pasar para que otros no repitieran nuestros errores, solía decir. A veces, incluso confesaba que sentía la presencia de su amigo en sueños. No es miedo lo que siento, es compañía, contaba. Cuando me quedo dormido, oigo su risa, la misma de los años 80. Y entonces sé que todo valió la pena. Una noche, mientras revisaba viejos casetes en su estudio, encontró una cinta marcada con un simple número. 12. No recordaba haberla grabado. La reprodujo y para su sorpresa sonó una voz suave, lejana. La voz de Ruby Pérez. Era una grabación nunca publicada de una canción incompleta. La letra, apenas un esbozo, decía: «Si un día me apago, canta tú mi mitad». Eddie no pudo contener las lágrimas. Sintió que aquel mensaje, guardado durante décadas, era la respuesta que siempre había esperado. Llamó a su productor y le pidió un favor: terminar la canción y grabarla con su voz, sin arreglos, sin coros, sin artificios, solo guitarra y corazón. El tema se estrenó discretamente en un programa de radio local. Se titulaba «Canta tú mi mitad». No necesitó promoción. En cuestión de días se volvió viral. La gente la compartía diciendo que era la despedida que Ruby merecía. Las emisoras de todo el Caribe comenzaron a tocarla en homenaje a ambos artistas, y los oyentes llamaban llorando, diciendo que sentían que Ruby había vuelto. Eddie no esperaba fama ni dinero. Lo que quería era cerrar un ciclo. Pero el destino le tenía preparado otro giro inesperado. Meses después del estreno, recibió una carta sin remitente. Dentro había una copia en papel del manuscrito perdido de El precio del silencio. En la primera página, alguien había escrito a mano: «Algunas verdades no se pueden borrar. Cuida lo que aún respira». Eddie guardó esa carta en una caja de madera junto a la rosa blanca que siempre llevaba a la tumba de Ruby. Desde entonces, no volvió a hablar del tema públicamente. Prefería dejar que la música hablara por él. Con el paso del tiempo, su historia se convirtió en una leyenda moderna. Los más jóvenes lo llamaban el guardián del merengue. En universidades y documentales, su testimonio era analizado como símbolo de resistencia artística frente al poder. Pero él, humilde como siempre, solo decía: «Yo no soy un héroe, solo soy un hombre que quiso cumplir su palabra». En los últimos años, Eddie comenzó a escribir pequeñas reflexiones que compartía en sus redes sociales. Eran mensajes breves pero profundos. La fama te da voz, la verdad te da alma. A veces cantar es llorar en idioma musical. Los amigos que mueren siguen hablándote, pero ya no con palabras. Estas frases se volvieron virales entre músicos y fanáticos de todo el continente. Muchos jóvenes artistas comenzaron a dedicarle conciertos, reconociendo su valor por haber desafiado un sistema de silencio. El propio Ministerio de Cultura dominicano lo condecoró con una medalla al mérito artístico, aunque Eddie apenas quiso aceptarla. «No se premia el dolor», dijo con humildad. «Solo se recuerda». En la ceremonia, al recibir la medalla, pronunció un discurso breve pero desgarrador. «Ruby no está muerto. Vive en cada nota que vibra cuando alguien canta con el alma. Y si hoy el merengue sigue respirando, es porque hombres como él dieron su voz, su cuerpo y su vida por esta música». El público se puso de pie y lo ovacionó. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos, sabiendo que presenciaban algo irrepetible. Eddie bajó del escenario sin mirar atrás. No le gustaba ser centro de atención. Para él, ese aplauso no era suyo, sino de su hermano de alma. Hoy, a los 61 años, Eddie Herrera vive apartado del ruido. Se levanta temprano, toca guitarra frente al mar y canta para nadie. La música se hizo para el silencio, dice. Su casa está llena de fotografías, él y Ruby sonriendo, sus giras por Latinoamérica, los años de gloria. En el centro del salón, una pintura en óleo muestra a los dos abrazados, con una frase escrita debajo: 2 voces,
una verdad. Los visitantes que lo ven por primera LAN dicen que su mirada mezcla serenidad y nostalgia, como quien ha encontrado respuestas pero todavía guarda preguntas. No temo a la muerte, confesó en una entrevista reciente. Temo que se olvide lo que costó llegar hasta aquí. En esa misma conversación, el periodista le preguntó cuál era, en su opinión, el verdadero legado de Ruby Pérez. Eddie respondió sin dudar. Su legado no está en sus discos, sino en el coraje de ser auténtico. En una industria que premia la mentira, Ruby eligió morir siendo él mismo. Luego, agregó algo que dejó a todos reflexionando. Hoy, cuando cae la noche y el viento sopla desde el mar, algunos vecinos aseguran escuchar desde la casa de Eddie una melodía tenue, dos voces que se entrelazan como si el tiempo no existiera. Una pertenece a él, y la otra, dicen, es la de Ruby Pérez. Quizás sea el eco de una cinta vieja, o quizás, como cree Eddie, sea la música cumpliendo su promesa de nunca morir. En su último mensaje público, publicado en redes la víspera de su cumpleaños número 62, escribió: A veces, la verdad llega tarde, pero siempre llega. Gracias, Ruby, por no dejarme callar. Ese texto, acompañado de una fotografía de ambos en sus años jóvenes, recibió miles de comentarios. Entre ellos, uno anónimo decía: Las voces que se aman no se apagan, solo cambian de frecuencia. Y así, la historia de dos hombres, unidos por la música, la rivalidad, la culpa y la redención, se cerró donde todo había empezado, bajo las luces del escenario, donde las verdades cantadas pesan más que las mentiras dichas. Ruby Pérez ya no está físicamente, pero en cada nota de merengue que vibra por el Caribe, en cada acorde alegre que esconde un dolor antiguo, su espíritu sigue bailando. Y Eddie Herrera, el último testigo, sigue cumpliendo su promesa.